¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Sabían que León es la provincia en la que más maíz se produce de todo el país? Es uno de los asuntos que vamos a abordar esta noche, hoy con el análisis de un sector esencial, milenario, encargado de producir alimentos y en esta pandemia también de colaborar en la desinfección de los pueblos. Un sector en constante modernización y cambio. Hoy, Analízale está dedicado al campo y para ponernos en situación vamos a revisar algunos datos. En la provincia de León se cultivan más de 300.000 hectáreas. El regadío suma cada vez más superficie, ya es casi la mitad de las tierras de cultivo y seguirá aumentando en los próximos años. Por cultivos, como decíamos, el maíz suma cada campaña más hectáreas y ya es con diferencia el principal cultivo de la provincia, seguido de los cereales. La remolacha va perdiendo superficie esta campaña, 556 hectáreas menos. ¿Y cómo se espera que sea este año la campaña de cereal? Pues en principio se espera buena campaña, si el tiempo lo permite, va a ser un 53% más que la del año pasado y un 23% más que la de la última década. Se espera que la cosecha de cereal en León supere las 432.000 toneladas. Hablaremos también de agricultura ecológica, que en León está creciendo, pero que sigue siendo muy minoritaria. El año pasado superó las 7.000 hectáreas, es un 130% más que en 2015, pero sigue siendo una parte muy pequeña, esas 7.000 hectáreas de agricultura ecológica de las 311.000 que se cultivan en total en la provincia de León, como hemos visto al inicio. En ganadería, el mayor número de animales lo encontramos en ovino, casi 3 veces más que en vacuno, y en tercer lugar se sitúan el porcino y el caprino, y son precisamente el porcino y la avicultura de integración, que luego explicaremos de qué se trata, los sectores que están en crecimiento en la provincia y también con mucha incorporación de jóvenes y de mujeres. Aquí, la provincia de León, podemos presumir de que es la que tiene más marcas de calidad de toda España. Tenemos 3 denominaciones de origen, las 2 de vino, del Bierzo y de León, y también la denominación de origen Reineta del Bierzo. Tenemos en total 8 indicaciones geográficas protegidas, que son la alubia de la Bañeza León, el botillo del Bierzo, la cecina de León, la lenteja de Tierra de Campos, las mantecadas de Astorga, el pimiento asado del Bierzo, el de Fresno Benavente y el queso de Valdeón, y también 4 marcas de garantía: la castaña del Bierzo, la cecina de chivo de Vega Cervera, la pera Conferencia y cereza del Bierzo y la marca colectiva Chorizo de León. En total, 16 etiquetas de calidad, que es una cifra única en España. Así es nuestro campo, de su presente y de su futuro vamos a hablar en este Analízale. La carne del Valle del Esla, la carne saludable de las montañas de León, una de las escasas explotaciones de bueyes de Europa en ganadería extensiva, con 2.500 cabezas repartidas entre más de 100 ganaderos de la zona que ayudan a desarrollar la actividad del medio rural. Ahora más que nunca consume carnes de nuestra tierra, las mejores en calidad y cerca de ti, buey y ternera con sabor a nuestra montaña. Y si eres profesional de la hostelería, en Valles del Esla encontrarás costillas, cecinas, solomillos y hamburguesas de buey elaboradas de manera artesanal y con garantía de calidad. Valles del Esla, la carne de nuestra montaña, la carne con sabor a León. Comenzamos este Analízale dedicado al campo con nuestro primer invitado. Es la máxima autoridad del sector primario en Castilla y León. Es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a este Analízale, bienvenido a la 8 León. Estamos analizando un sector, consejero, que no ha dejado de trabajar a lo largo de toda la pandemia, que ha producido alimentos, también ha ayudado en la desinfección de nuestro medio rural y, sin embargo, ha padecido los efectos de la pandemia, sobre todo por el cierre del sector hostelero. ¿Qué medidas de apoyo pone en marcha la Junta de Castilla y León para el campo? Bueno, pues ponemos distintos tipos de medidas, unas que tienen carácter económico, otras que tienen carácter promocional, otras que tratan, bueno, pues con las medidas que habitualmente venimos ejerciendo, adaptarlas precisamente a la situación en la que nos encontramos. Desde el punto de vista económico, bueno, pues hemos establecido una batería de ayudas en función de los sectores que, como bien dice usted, se han visto aquejados. Pensemos, por ejemplo, en el lechazo, pensemos en el cabrito, en el cochinillo,
También, ¿por qué no?, en nuestros ibéricos, en el vino, en el toro de Lidia. Bueno, pues en todos estos sectores hemos establecido distintos tipos de ayudas precisamente para paliar los efectos que está teniendo en este momento el canal Horeca. Otro ámbito muy importante de actuación ha sido el relativo a la promoción, el promocionar el consumo de nuestros productos, el decirle al conjunto de los ciudadanos que cuando estamos consumiendo un producto de León, cuando estamos consumiendo un producto de Castilla y León, estamos ayudando a nuestros agricultores, estamos ayudando a nuestros ganaderos, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Desde luego, eso es algo importante. También dentro del conjunto, como le decía, de acciones, bueno, pues ordinarias, algunas de ellas las hemos reconducido precisamente en esta situación de pandemia. Pensemos, por ejemplo, en el instrumento financiero que está al servicio de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de la industria agroalimentaria. Bueno, pues lo hemos readaptado en este tiempo para que no sea necesario hacer inversión en las actuaciones en nuestras explotaciones y que se pueda, bueno, pues destinar el dinero para lo que sería el circulante o el gasto corriente. Bueno, pues hasta 200.000 euros pueden pedir tanto los agricultores como los ganaderos como las propias cooperativas o las industrias para llevar a cabo actuaciones de este tipo precisamente durante este tiempo tan dramático que estamos viviendo. En conjunto, ayudar al sector de alguna manera y darle, como usted bien decía, algo de lo que ellos nos están aportando, de lo mucho que están aportando durante precisamente toda la pandemia, toda la declaración del estado de alarma y ahora que está teniendo también su continuidad y sus efectos perniciosos y negativos porque falta todavía un consumo, bueno, pues activo que permita, bueno, pues salir de la crisis de una manera fortalecida y con normalidad. Antes de que comenzase el estado de alarma, consejero, vimos a los agricultores, las agricultoras en las calles de muchos puntos de Castilla y León. Aquí en León esa tractorada fue multitudinaria, pedían soluciones a problemas estructurales del sector y especialmente lo que pedían eran precios justos. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha un observatorio de precios. ¿Qué es lo que están observando? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de ese observatorio? Bueno, nosotros, en primer lugar, significar que cuando acontecen esas movilizaciones las entendemos la situación y la posición de nuestros agricultores y ganaderos. Nosotros estamos trabajando precisamente desde el punto de vista de la cadena alimentaria en algo tan importante como es la consecución de un pacto que establezca un marco estable y equilibrado precisamente en aras a que todos los eslabones de la cadena, el productor, la industria y también la distribución, bueno, pues tengan unas condiciones adecuadas, tengan unas condiciones equilibradas. Este pacto lo pusimos en marcha antes precisamente de que se declarara el estado de alarma, justo cuando se iniciaban las movilizaciones de los agricultores y no renuncio a ello. Yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con las distintas asociaciones, con las distintas entidades, les digo lo mismo, tenemos que llegar a un acuerdo y vamos a trabajar en él. Sin lugar a dudas, los observatorios de precio, que nosotros estamos trabajando ahora en lo que es la configuración del mismo, va a ayudar precisamente a conocer cuál es la realidad de nuestros productos, cuál es la realidad de los costes de producción de los distintos productos agrícolas y ganaderos, y en ese sentido estamos trabajando y estamos avanzando. Todo, como le digo, dentro de ese marco estable y equilibrado que pretende este pacto que intentamos firmar con la distribución, con la industria agroalimentaria, con las cooperativas y con las organizaciones profesionales agrarias. ¿Le preocupa al consejero de Agricultura y Ganadería la situación actual de los mercados? Me preocupa, claro, ¿cómo no me va a preocupar? Porque mientras el consumo, como decía anteriormente, no esté estabilizado, no esté normalizado, nos encontramos con que puede haber, bueno, sobreproducciones que no tienen salida y eso hace que, bueno, presiones sobre el precio, presiones sobre las cosechas. Pensemos en el vino, por ejemplo. Por un lado, los vinos que no son de guarda no están vendiéndose porque el cierre del canal Horeca durante este tiempo ha impedido que tuviera una salida natural. Bien, tenemos en ciernes una cosecha. Piensen ustedes pues, en el adeo de León o el adeo de los vinos del Bierzo. Piensen, por ejemplo, que está la cosecha a la vuelta de la esquina y que mientras no tengan salida esos vinos de forma natural
los vinos de la cosecha del año pasado, del año 19, pues imagínense cómo se va a poder abordar con normalidad precisamente la cosecha del año 20. Me preocupan los mercados, me preocupa su situación y estamos trabajando precisamente con todos los sectores, muy especialmente con las organizaciones profesionales agrarias, al objeto de ir paliando las situaciones que se van produciendo. Le pido un poquito más de brevedad en las respuestas porque tenemos muchos temas que abordar, consejero. Nos vamos a ir ahora hasta Bruselas para hablar de Europa. El campo ha estado muy pendiente de la negociación de la PAC. Se ha confirmado ahora que la PAC se prorroga hasta el año 2022, pero también de manera paralela los líderes de la Unión Europea han cerrado un acuerdo para dar fondos por la crisis provocada por el coronavirus y eso podría reducir los fondos de la PAC. Anteriormente se había hablado de una reducción del 9%. ¿Cómo ve la Consejería de Agricultura y Ganadería esa futura PAC de la que depende una buena parte de la renta de los profesionales, pero también del precio que pagamos los consumidores por los alimentos? Pues miren, no podemos verlo bien porque yo creo que nuestros agricultores, nuestros ganaderos han demostrado durante este tiempo lo importantes que son, la importancia que tiene la labor que realiza el sector primario. Yo siempre he estado hablando en este tiempo que era necesario, por supuesto, una sostenibilidad medioambiental a la cual no va a renunciar ningún agricultor porque es el más interesado en cuidar el medio ambiente de su mundo rural. Pero junto a ello era necesaria una sostenibilidad económica y eso nos llevaba a por lo menos mantener una PAC en idénticas condiciones que la actualmente vigente. Y también una sostenibilidad social, que haya gente en nuestros pueblos. Y junto a ello aparecía, fruto precisamente del coronavirus, una sostenibilidad alimentaria. Bueno, lo que han determinado los responsables de los distintos gobiernos en la negociación que se está produciendo en estos momentos es algo, sin lugar a dudas, muy negativo para nuestros agricultores, muy negativo para nuestros ganaderos, muy negativo para nuestro medio rural, muy negativo, en resumidas cuentas, para la demostración que había hecho la agricultura en este tiempo tan importante de pandemia y que había aparecido con la importancia y la trascendencia tan fundamental que tiene. En ese futuro de Europa, Bruselas también obliga cada vez más a ser a una agricultura verde, a una agricultura ecológica en la que es fundamental ahorrar agua. Hace unas semanas la Consejería de Agricultura dio luz verde a la transformación del sector 17 de Los Payuelos, que es la zona más importante de transformación de secano a regadío de todo el país. La inversión es muy importante. ¿Cuáles son los plazos que maneja la Junta? Bueno, mire, nosotros, Payuelos, sector 17, lo que hemos hecho es anticipar todo el proceso de transformación, como bien dice usted, de secano en regadío de esa zona. Con ello culminamos los compromisos que precisamente en Payuelos teníamos desde la Junta de Castilla y León. A principios de este mes de julio, el Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la celebración de un contrato. Pensemos que este contrato es un contrato importante de más de 35 millones de euros para procurar y proceder a esta transformación. En las próximas semanas, en los próximos meses, estará la licitación en el boletín. Estamos ahora en plena tramitación interna y, por tanto, lo que sí que podemos decir es que Payuelos sector 17 va a ser una realidad. Estamos trabajando en ello y vamos a cumplir anticipadamente el compromiso que tenía la Junta de Castilla y León con los regadíos de la provincia de León a través, en este caso, de Payuelos. Uno de los cultivos de regadío, además histórico aquí en la provincia de León, es la remolacha. En esta última campaña, según el avance de datos que ya publica la Junta de Castilla y León, ha bajado en torno a 600 hectáreas y la provincia de León se queda ya por debajo de las 4.000 hectáreas, son muchísimas menos de las que había hace décadas. ¿Qué futuro le ve el consejero a este cultivo, que es histórico y que en teoría debería de tener ese futuro, pero que las estadísticas y los datos no hablan así? Bueno, mire, nosotros siempre lo hemos dicho, la remolacha es un sector estratégico en la provincia de León y en el resto de la comunidad. ¿Por qué es un sector estratégico? Bueno, porque es un cultivo, como bien señalaba usted, histórico, un cultivo tradicional, un cultivo muy apegado a la manera de entender la agricultura en Castilla y León. En segundo lugar, porque las principales fábricas, de las 5 que hay en nuestro país, 4 están precisamente en territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, hacen que, además
de ser un cultivo estratégico desde el punto de vista de lo que es el producto agrario, la remolacha, lo sea desde el punto de vista también del producto que se transforma. La molturación da lugar al azúcar y se da lugar a esa molturación precisamente aquí, en Castilla y León, sobremanera. Por tanto, nosotros siempre vamos a estar reivindicando ante Europa el que se le trate, se le considere como sector estratégico. Además de ser un sector estratégico, es un sector que se aviene muy bien con lo que debe de ser la filosofía del regadío. El regadío no puede ser siempre estar sembrando maíz, sino que se impone necesariamente la rotación de cultivos. Precisamente la rotación de cultivos contribuye a esa Europa verde a la que usted se estaba refiriendo anteriormente. Necesitamos rotar los cultivos para hacer, bueno, pues de los mismos algo sostenible desde el punto de vista medioambiental. Por tanto, no vamos a abandonar la remolacha y estoy convencido que nuestros agricultores tampoco. Le planteo una pregunta muy concreta. Una de esas fábricas está ubicada aquí en la provincia de León, en La Bañeza. Dentro de 5 años, por poner un plazo, ¿cree el consejero que esa fábrica seguirá funcionando? Mire, yo espero que sí. Es una decisión lógicamente empresarial, pero todo lo que nos está demostrando Azucarera hasta el momento es precisamente la intención del mantenimiento de la estructura empresarial a lo largo y ancho de la geografía española y, por tanto, también en la provincia de León. Lo atestiguan y lo ponen de manifiesto las distintas inversiones que viene realizando precisamente en la fábrica de La Bañeza, como el conjunto del resto de fábricas que tiene Miranda, Toro, etcétera. Y hablamos ahora de uno de los problemas que tiene el sector primario en León, en Castilla y León, y que también es común a toda Europa, el envejecimiento del sector primario, con unos profesionales y unas profesionales con una edad muy avanzada. De manera rápida, porque nos quedamos ya sin tiempo, ¿cuáles son las principales medidas que pone en marcha la Consejería para rejuvenecer el campo? Porque además acaban de hacer una encuesta a los jóvenes. Pues mire, rápidamente, estamos trabajando en un plan que lo denominamos Plan Agricultura y Ganadería Joven, que va a incidir de lleno en eso, en buscar cómo luchamos contra el envejecimiento en nuestro sector mediante el rejuvenecimiento del mismo, con ayudas a nuestros jóvenes que le permitan tener estabilidad. Los jóvenes, ¿por qué no llegan al campo? Pues en muchos casos porque tienen o ven la inestabilidad de mercados, la inestabilidad climatológica, la inestabilidad en el acceso a la tierra. Bueno, pues todo ese conjunto de inestabilidades, lo que pretende ese plan de agricultura, ganadería jóvenes, precisamente romperlas para conseguir y dar a nuestros jóvenes certidumbre y que se acerquen al campo. Por de pronto ya hay otros 823 jóvenes que han querido acercarse mediante las solicitudes correspondientes a las ayudas de incorporación al campo en la presente edición. De ellos, más de 200 en la provincia de León, la primera de las provincias de Castilla y León en incorporación de jóvenes al sector. Y un último tema, pero no por ello menos importante, hablamos ahora de las mujeres rurales. Siempre han estado en el campo, siempre han trabajado, pero las estadísticas no recogen ese trabajo de las mujeres. ¿Qué es lo que plantea para ellas la Consejería de Agricultura? Pues mire, hemos definido, hemos construido, hemos confeccionado una estrategia de emprendimiento de la mujer rural en los ámbitos agrarios y agroalimentarios que no hemos presentado antes precisamente por la circunstancia derivada del COVID-19, pero que en el próximo mes de septiembre va a tener luz verde, vamos a darla a conocer y que pretende precisamente incidir en esa incorporación, en valorizar el trabajo que realizan las mujeres en nuestro mundo rural y por consiguiente en el campo y bueno, pues empoderarlas, hacerlas visible y hacer que su trabajo, bueno, pues sea expresión de un mundo tan importante, tan rico, tan lleno de matices como es nuestro mundo agrario. Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que también es muy importante el desarrollo rural. Gracias por haber estado en este programa, en este Analízale. Bueno, pues muchísimas gracias y un saludo muy fuerte a todos los telespectadores de la 8 de León. Muchísimas gracias. Buenas noches. Nosotros hacemos una pausa y enseguida seguimos analizando el sector primario, el campo, en nuestra mesa de debate. Y continuamos en el análisis de este programa, de este Analízale dedicado al campo, con nuestros siguientes dos invitados ya en esta mesa. José Antonio Turrado, secretario general de Asaja en la provincia de León. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Valentín Martínez, secretario de organización de Ugalupa. Muy buenas noches. Muy buenas noches.
José Antonio, hay un tema ahora que preocupa, lo hemos hablado ahora con el consejero, que preocupa mucho al sector y son esos recortes de las ayudas de los fondos directos de la PAC para el periodo 2021-2027, que habéis calculado que va a suponer una merma de 10 millones de euros al año para los agricultores y los ganaderos de la provincia de León, aunque el Ministerio dice que no va a haber ese recorte. ¿De quién os fiáis más? ¿De qué datos son más fiables? ¿Cuáles os creéis? Bueno, pues hay que explicarlo un poco para que se nos entienda. La Unión Europea, la técnica presupuestaria de la Unión Europea trabaja siempre en términos constantes, es decir, teniendo en cuenta la inflación del periodo de 7 años para el cual se han aprobado ahora los presupuestos de toda la Unión, incluidos los de agricultura. Entonces, desde ese punto de vista, los presupuestos se reducen en torno a un 10%. Y ya en la etapa anterior se redujeron un 13%, esa es la realidad. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura lo está enfocando desde el punto de vista que le es más favorable, ¿no? Es en términos corrientes, y efectivamente en términos corrientes, si no se tiene en cuenta la inflación, el presupuesto más o menos se replica para los próximos 7 años. Es decir, que en euros corrientes un agricultor debería de percibir en los próximos años más o menos lo que viene percibiendo en este momento, aunque es verdad que como se va a reformar la PAC, pues eso tampoco va a ser exactamente así, habrá gente que le vaya mejor y gente que le vaya peor. Valentín, ¿qué creéis que puede suponer para el sector primario de la provincia de León ese posible recorte de la PAC en términos constantes, en términos corrientes? Bueno, yo haciendo un análisis más profundo de la situación, destacaría que en los momentos que corremos con el COVID-19, con el Brexit y demás, casi nos podemos dar con un canto en los dientes o agradecer un poco el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que si ese dinero los países y las comunidades autónomas que tienen que gestionar se repartiera más justamente a aquellos, yo desde nuestra organización defendemos que sean los profesionales del campo y de la ganadería, seguro que incluso podríamos llegar a cobrar más ayudas de la PAC si el reparto fuera más justo. Por tanto, no me parece tan negativa la noticia que nos viene desde Europa con la que está cayendo, insisto. ¿Quién debería recibir los fondos de la PAC cuando se haga esa reforma? Es la pregunta del millón casi, José Antonio, a partir de 2022, cuando empiece una nueva PAC. Bueno, pues yo no creo que vaya a haber unos cambios tan radicales, entre otras cosas porque habrá un reglamento europeo que marca unas directrices para todos los países y ahí se puede influir muy poco, pero también es verdad que esta PAC ya desde hace un par de años sabemos que va a dar más potestades a los Estados miembros un poco para modularla en función de las necesidades y de los gustos de cada país. Y ahí es donde tenemos ciertas posibilidades de que haya cambios. Yo tengo que decir que en Castilla y León estamos hoy por hoy, y creo que va a ser así, en un consenso bastante amplio con la propia Consejería de Agricultura. Es decir, va a haber un documento seguramente, con seguridad, en los próximos días, de la Consejería de Agricultura refrendado por las 4 organizaciones agrarias o 3 que hay en Castilla y León, y eso va a ser bueno, y va a ir pensando en el agricultor profesional, es decir, todo nuestro objetivo va a ser pues, que la PAC esté fundamentalmente diseñada para el agricultor profesional que vive de esto en nuestra comunidad autónoma. Justo antes de la pandemia, de ese estado de alarma, apenas 2 semanas antes, aquí en la provincia de León, en la capital leonesa, vimos una gran movilización con tractores, con miles de personas en la calle, porque no se solucionaban los problemas estructurales del sector. Principalmente pedíais precios justos. ¿Esa situación ha mejorado o es necesario volver a salir a la calle? No, esa situación no ha mejorado. Nosotros seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena de valor de los alimentos, de lo que nosotros producimos. Nosotros no somos dueños de lo que tenemos, otro le pone el precio a lo nuestro y lo estamos viendo en este momento que estamos en plena campaña de recolección de los cereales y estamos teniendo precios más bajos de los que tienen países que son meramente excedentarios cuando nosotros somos países netamente importadores. Por lo tanto, no han mejorado las cosas y además, lógicamente, con esta situación de pandemia el consumo se ha retraído, como es lógico, la exportación no en todos los sectores es capaz de absorber lo que no estamos produciendo aquí, también las cosas fuera de nuestro país están muy complicadas y bueno, pues hay sectores que están viendo que esos precios todavía han ido más a la baja, por lo tanto no hay nada que se haya mejorado. El gobierno tiene en marcha un real decreto para hacer modificaciones en la ley de la cadena alimentaria en el sentido de garantizar que no se pueda vender a pérdidas. Bueno, pues bien nos parece todo lo que sea profundizar en esa idea que sería lo ideal, ¿no? Si eso sale así y se lleva a cabo y se controla para que nadie pueda vender a pérdidas, pues fenomenal. Ojo, no nos podemos conformar solo con no vender a pérdidas, un agricultor tiene que ganar dinero como cualquier empresario.
Valentín, los precios no mejoran, salisteis a la calle, entre otras cosas, y principalmente pidiendo precios justos. ¿Ves a corto plazo otra movilización del sector primario, otra gran tractorada? Pues a lo mejor las circunstancias sí que lo exigen. Yo en estos momentos diría que estamos en periodo de cosecha, que los agricultores tengan un poco la cabeza fría y que organicen un poco sus propias cosechas para que en estas situaciones que no se aprovechen de la situación, sobre todo aquellos intermediarios que aprovechan estas situaciones para acaparar los productos que tanto trabajo cuesta producir a los agricultores. Que sería importante que en la medida de lo posible que sus cosechas las controlen, que las reserven. Hay sistemas, las cooperativas también están ofreciendo una salida a esos productos y que no se precipiten porque en momentos de problemas las aves rapaces son muy proclives a atacar a las personas más débiles. Es el momento de que hay que controlar un poco eso. Cuesta mucho dinero, es mucho esfuerzo, están perdiendo, aunque hay que reconocer que la cosecha este año es una cosecha buena, pero los precios están yendo a la baja. Estamos hablando de un sector muy amplio, toda la agricultura, la ganadería, también el desarrollo rural. No se puede hablar de manera generalizada, pero de todo lo que engloba el campo, José Antonio, ¿cuál es lo que estaría en una situación más complicada ahora mismo en la provincia de León? Bueno, hombre, yo creo que para la situación tan complicada que tenemos en el país, pues nosotros estamos funcionando. Desde ese punto de vista, pues tampoco somos los que más nos tenemos que quejar, que las cosas no vayan a peor, y en todo caso yo creo que el sector agrario de Castilla y León y el de la provincia de León lo que necesita es invertir en infraestructuras que modernicen nuestras explotaciones y que modernicen el campo en el que trabajamos, ¿no? A la provincia de León le interesa que haya políticas de nuevos regadíos, de modernización de los regadíos, de concentraciones parcelarias, en definitiva que este dinero que viene de Bruselas y que se acompaña del presupuesto nacional y de la Junta de Castilla y León, que aproveche estos momentos en los que a España le están llegando fondos europeos, pues para invertir en esa agricultura de futuro que tiene que ser rentable, competitiva y convertir a nuestro país y a nuestra provincia en exportadores de alimentos. Es decir, nuestro objetivo no tiene que ser producir para nosotros, sino producir para nosotros y salir afuera a vender, que es cuando nos va bien, cuando nosotros vendemos fuera. Agricultura de futuro, Valentín, lo hemos hablado ahora con el consejero, uno de los problemas del campo en toda Europa es el envejecimiento. En la provincia de León, por el termómetro que tenéis en Ugalupa, se va incorporando gente joven, se van incorporando mujeres. ¿Hay ese relevo generacional del que tanto se habla? Sí que en la provincia de León, si vemos los últimos datos de la Seguridad Social, no ha habido gran variación, es más, se mantienen los activos en unos 6.000 y pico explotaciones agrarias en las que se incluyen los hombres y mujeres del campo. Sí que el relevo generacional es un déficit que estamos teniendo en toda la sociedad, pero por supuesto en el sector primario y en el campo. Sí que se han hecho incorporaciones nuevas, en concreto este año en la provincia de León 218 incorporaciones nuevas, vinculadas principalmente, muchas de ellas al sector ganadero, otras a la agricultura y a su modernización. También hay otros 219 expedientes de modernización. Es una buena noticia para esta provincia, no suficiente. Yo creo que las administraciones tienen que apostar decididamente, si quieren que esta medida siga adelante, incentivar a las personas que puedan jubilarse, como estaba antes, en una medida de acompañamiento de la PAC que era muy interesante, el cese anticipado, para que propicie que esos jóvenes puedan quedarse con las explotaciones, porque con el sistema que tenemos ahora mismo nadie suelta su explotación. Es más, la Seguridad Social permite hacer una jubilación activa, que tú puedes tener más de 65 años y seguir con tu explotación perfectamente legal. Si al que tiene la explotación y la propiedad no le incentivamos para que se lo deje al joven, es muy difícil el relevo generacional tan necesario e imprescindible en este sector. Pues ahí están los retos que tiene el sector primario. José Antonio Turrado, muchísimas gracias. A ti un saludo. Valentín Martínez, gracias. A vosotros. Hacemos una pequeña pausa y enseguida recibimos a las siguientes dos invitadas que vamos a tener en este Analízale dedicado al sector primario.
Continuamos este Analízale dedicado al campo. Vamos a hablar ahora de la industria agroalimentaria y también de un tema que venimos hablando desde el inicio, de los jóvenes, de las mujeres y de ese relevo generacional. Para ello ya tengo conmigo a Beatriz Escudero, que es la presidenta de Vitartis, la asociación que aúna la industria agroalimentaria de Castilla y León, leonesa además. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y a Sonia Castro, agricultora, joven, mujer y emprendedora en el medio rural. Buenas noches. Beatriz, para comenzar, la industria agroalimentaria, hemos visto cómo se producen todos esos alimentos, cómo es la agricultura, cómo es nuestra ganadería. En la industria agroalimentaria en nuestra provincia, ¿cómo es? ¿Qué nota se le puede poner? Claro. Bueno, yo creo que además algo que hemos visto durante esta pandemia es que yo creo que todo el sector agroalimentario en su conjunto, a toda la cadena, tenemos que ponerle una nota muy alta, Sí, pero muy alta. Creo que realmente hemos sido un pilar fundamental para la sociedad, que creo que es lo más importante. Aquí en León formamos parte de la seña de identidad de nuestra provincia, eso sin lugar a dudas, porque además, primero, por un lado, tenemos que destacar en seguridad alimentaria. Trabajamos con unos estándares de seguridad alimentaria elevadísimos y eso es fundamental y además, insisto, creo que se ha notado durante esta situación. Somos empresas con un compromiso con la tierra enorme, con un compromiso con nuestra provincia y algo que también creo que es fundamental y es que somos capaces de aunar tradición e innovación, lo cual significa que tenemos mucho futuro, ¿no? Esa es la parte mejor. Quizá otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta es que dentro de la provincia somos un sector que es verdad que está muy atomizado. Es decir, si ya en Castilla y León vemos que el 83% de las industrias de alimentación y bebidas son microempresas, en el caso de León es un 87,5%. Sí. Eso, por un lado, tiene su parte positiva, es verdad que está muy deslocalizado, es decir, abarca mucho territorio, sí. Pero ¿qué ocurre? Que se pierde fortaleza, es decir, es más frágil. Entonces, uno de los retos importantes que tenemos en ese aspecto es ganar dimensión. ¿Y hace falta más industria de transformación en la provincia de León para todo lo que se produce aquí? Por ejemplo, tenemos 16 marcas de garantía, tú vienes de la comarca del Bierzo, de donde hay muy buenos productos, también en el resto de la provincia. ¿Nos falta más industria que transforme eso que sale de aquí? Mira, yo creo que lo que nos falta es más cultura de la colaboración, eso es lo que realmente nos falta. Fijaros que no solamente tenemos esta cantidad enorme de marcas de garantía de calidad, somos el territorio que más marcas de garantía de calidad aglutina, sí. Sino que además también tenemos patrimonios de la humanidad. Es decir, si somos capaces de hacer, por un lado, colaboraciones transversales entre el sector turístico, la alimentación y la gastronomía, imaginaros realmente lo que tenemos. O sea, tenemos algo que es tremendamente potente. Y luego lo que necesitamos es esa colaboración transversal y después que haya más proyectos agroindustriales. Es decir, los que somos capaces. Claro, eso es lo más importante. Eso ahí es verdad que nos falta y somos un poco de quejarnos y tendríamos que creer un poco más en nosotros y ser conscientes de todo lo bueno que tenemos. Eso sería lo ideal. Creerse que es capaz, aunque le ha costado lo suyo, Sonia Castro, en Santibáñez de Valdeiglesias, un pequeñito pueblo. Sí. Has comenzado con una industria del sector avícola, que es una de las que está más en boga ahora mismo en la provincia de León, esa cría de pollos dentro de un sistema de integración y además tienes una titularidad compartida, y eres joven y mujer. Así que cuéntanos cómo ha sido. Bueno, pues lo tengo todo, ¿no? Pues nada, ha sido largo el camino, porque yo hice el curso de incorporación, ya hizo en mayo 4 años, y fue, sobre todo ha sido complicado lo del papeleo, adquirir la finca para hacer la nave, que cumpliera los requisitos que pedían y demás. Y bueno, al final se consiguió, el día 17 de este mes hemos metido los primeros pollitos. ¿Sí? Y nada, tenemos una titularidad compartida, mi marido ya trabajaba en el campo, yo estaba en otros sectores y demás, él ya llevaba tiempo que hacíamos algo de eso, de integración, y yo, bueno, estaba un poco, como tenía mi trabajo y demás, deja, ¿para qué nos vamos a complicar? Con lo tuyo ya tal. Yo estaba por detrás, al final me tocaba, ya sabes, el papel de la mujer, aunque no estaba muy visible en la agricultura, yo por detrás al final me tocaba hacer cuadernos de campo y papeleo y demás. Y bueno, al final yo me quedé en el paro y ya empecé a darle vueltas, digo, pues mira, vamos a lanzarnos y que sea lo que quiera. Y nada, hicimos una titularidad compartida, nos animó el sindicato que sería mejor pues hacerlo así, porque bueno, para tener un poco el papel de la mujer más visible, a la hora de ayudas también es más fácil conseguir ayudas teniendo eso. Lo que pasa es que luego hay otros peros
que muchas instituciones no saben lo que es una titularidad compartida. Vas al banco y esto cómo funciona, cómo lo tengo que poner. Bueno, pues es lo más parecido a una ACB, pero bueno, funciona algo así, pero todo es así un poco en el aire, en muchos sitios no saben ni lo que es. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cuántos pollitos tenéis en esa explotación de Santibáñez? Pues entraron 31.416 pollitos. ¿Y cuando los visteis entrar? Uf. Los metimos. Pues bien, la verdad es que es impresionante. Ahí todos juntos, que parece que no llenan nada y ahora ya se llena la nave. Decíamos avicultura y porcino de integración, cada vez Sí. tienen más jóvenes, cada vez tienen más mujeres. ¿Qué es ese sistema de integración en el que tú acabas de comenzar? Pues es un sistema en el que tú no eres dueño de los animales, te los trae una empresa, que es la integradora, tú se los cuidas, los alimentas. Básicamente es eso, es un poco una guardería, digo yo a veces cuando eso digo, pues es un poco como una guardería de esos pollitos y cuando termina, sí, los engordamos y cuando termina el ciclo pues los recogen para el matadero y listo. Ellos te asesoran todo el tiempo, vienen a visitarte veterinarios para llevar el control, pues tienes que llevar un control de peso, de todo, el agua. Bueno, la temperatura sobre todo, ahora que con estos calores está un poco complicado, pero bueno, bien. Beatriz, tenemos aquí en Sonia un ejemplo de mujer emprendedora. En la industria agroalimentaria de nuestra provincia también hay muchas mujeres que tiran para adelante del carro. Sí, bueno, vamos a ver. El sector agroalimentario, bueno, a mí me está encantando escucharte, de verdad, y conocer tu proyecto me parece que puede ser un ejemplo. Lo que es cierto es que somos un sector todavía bastante tradicional en cuanto a su estructura. Muchas de las empresas mayoritariamente son empresas familiares, entonces aún se mantienen determinados roles más antiguos, pero sí que es verdad que cada vez las mujeres vamos también, por un lado, pidiendo nuestro protagonismo y vamos un poco cada vez, efectivamente, tratando de dar esa, sobre todo porque yo creo que hay un tema que es importante y me encanta también poder compartirlo con Sonia, y es la ejemplaridad. O sea, nosotras que somos las que reivindicamos nuestro derecho a poder compartir todas estas, los mismos derechos y las mismas obligaciones que pueden tener los hombres y poder desarrollar nuestra vida como nosotras queremos, al final cuando tú eso lo quieres, tienes que también, cuando tienes la oportunidad, decir, venga, pues vamos a dar un paso adelante, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Y vamos a atrevernos, que muchas veces yo creo que hay un tema que nos define mucho, y es que los hombres normalmente suelen trabajar para ganar, nosotras en general para no perder, y eso hay que cambiarlo, ¿sabes? Esa sí que es de las cosas que tenemos que copiar de ellos para ampliar un poco y estar más presentes. Sonia, ahora te estarán viendo muchas mujeres que quizá estén dudando esa titularidad compartida, comenzar en un nuevo negocio que no conoces, ¿lo recomiendas? Pues sí, a ver, es duro y a veces dices, uff, mira, ¿para qué me he metido yo en esto? Pero yo creo que sí, porque luego al final, pues como tantas cosas, te da satisfacciones y tú ves lo que has conseguido y vamos, a mí me parece que sí que es duro y a veces dices, madre mía, ¿para qué me he complicado yo la vida? Porque vamos, yo de hecho esta semana se lo he dicho a mi marido 2 veces, ¡ay, lo bien que vivíamos! Estos días que ha habido tanto calor que saltan alarmas de calor y no sé qué, digo, ¡ay, cómo nos hemos complicado! Pero luego digo, qué bien, que bueno, intentar pues tirar para adelante y conseguir algo que es tuyo, no sé cómo decirte, que además un proyecto que lo has hecho desde el principio, a mí me parece que es bonito y te da satisfacciones. ¿Cuándo recogen esa primera tanda de pollitos? A finales de agosto. Os va a dar un poco de pena, ¿no? Yo qué sé, no lo sé. Ya te lo contaré. Beatriz, hay que animar a todas las mujeres a tomar las riendas, como es el caso de las 2 invitadas que tenemos aquí. Sin lugar a dudas que sí. Yo creo que sí que es importante que queramos ser protagonistas de nuestra vida. De verdad, yo creo que además merece la pena, se aprende mucho. Sí. Y conoces a gente muy interesante por el camino, ¿eh? De verdad que yo lo recomiendo. Bueno, pues esa es la recomendación. Beatriz Escudero, presidenta de Vitartis. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a vosotros. Sonia Castro, muy buenas noches y gracias a ti. Gracias. Buenas noches. Vamos ya llegando al final de este Analízale dedicado al campo, pero antes nos vamos a ir hasta el Diario de León para escuchar el análisis que hace su director de este sector aquí en nuestra provincia, Joaquín Sánchez Torné. Buenas noches.
Hola, buenas noches. El sector agrario en Castilla y León y sobre todo en la provincia de León es prácticamente el 12-13% del Producto Interior Bruto, lo que da una idea de la importancia que tiene, sobre todo en un momento en el que otros sectores como el industrial o el de servicios, sobre todo en este momento con la crisis del coronavirus, está de capa caída. Hemos visto ahora hoy los datos del empleo de EPA en el último trimestre y son un auténtico desastre. El León ha perdido 11.000 empleos y son muchos empleos. El éxito del sector agrario pasa únicamente por una cuestión: crear un mecanismo que permita que el valor añadido de los productos de la tierra de León se quede en la provincia de León. Y eso solo pasa por crear una industria transformadora que permita que el valor añadido se quede en la provincia de León. Las administraciones, las organizaciones agrarias y los propios agricultores tienen la responsabilidad de unirse para crear esa industria transformadora que permita que la economía de León avance. Nada más, gracias. Gracias, Joaquín. Y para terminar este programa, una frase del orador y político de la antigua Roma, Marco Tulio Cicerón, que dice: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la más digna de todo hombre, y yo añado, mujer libre. Lo acabamos de ver ahora con nuestras dos invitadas. Llegamos así al final. La próxima semana Analízale estará dedicado al sector del turismo con nuestro compañero Roberto Núñez. Muy buenas noches y que pasen una feliz semana. Adiós.